que es el de la santificación parcial, por darle un título, hermano, por darle un mensaje para que podamos comprenderlo un poquito más. ¿A qué nos queremos referir a esto? Sacar como que algunas dudas y como una introducción al siguiente tema de la próxima semana, donde nos van a hablar de cuál es el papel de Dios, ya hablando más específico, cuál es el papel que juega el hombre, ya más específico. Necesitamos como que disipar algunas dudas e inquietudes que nos van a despertar. Siempre el hombre se las arregla para complicarse la vida. Y una de esas complicaciones es de que cuando ya estamos en Cristo empezamos a hacernos de ideas locas. O nos creemos los muy santos, que el muy santo dice, pues es que yo ya estoy santificado. O idealizamos a un hombre como el más santo, es que ese santo es casi Dios porque está santificado. Él no se equivoca, él no peca, él no comete errores, lo cual es un error. O nos vamos al otro lado de la balanza, es que yo por más que me esfuerzo yo no cambio. Es que yo por más que quiero no pasa nada. O los juzgadores, es que mi hermana o mi esposa, mi hermano, mi papá, no, es que por más que él hace, él sigue siendo el mismo, Dios no lo va a cambiar. Dios no lo va a cambiar, ¿verdad? Pablo nos exhortaba, ¿verdad? Hace 8 días, el cristiano no puede decir eso. Y debemos de sacarlo de nuestro lenguaje. Porque eso fue algo que aprendimos, eso nos lo enseñaron, eso nos lo afirmaron nuestros padres o alguien que nos dijo, no, yo soy así. Y así me quedo. Entonces, como vimos ese patrón de comportamiento, lo queremos imitar y decir, pues yo soy así, yo no voy a cambiar. Pero el cristiano no puede pensar así. Entonces es necesario que el que se siente desanimado se levante un poco, y esa es la intención del tema del día de hoy, al explicar un poco el por qué la santificación en este plano terrenal es parcial. Amén. Vamos a entrar entonces al tema. Nosotros, hermano, siguiente diapositiva, mientras la ponen mis hermanos, quiero decirte esto. Nosotros no somos, quisiéramos, pero no somos como ese dibujo animado donde hay unos personajes ahí en nuestra mente y donde están apretando botones y nos están modificando nuestra conducta, ¿verdad? Que nos están diciendo, no, sí, esto aquí, tú debes de hacer una buena obra, tú debes de hacer una buena acción. Otro que dice, espérate, aquí creo que nos estamos equivocando, ¿verdad? No, nosotros no tenemos muñequitos que nos estén diciendo cómo es que debemos de tener un comportamiento. Tampoco como aquellos que venimos de los 90, de ese programa famoso, en donde había un diablillo por ahí haciéndole travesuras a las personas, apretando un botón y ¡paz! Una travesura, y se reía, ¿no? Y todos nos reíamos con él porque hacía una travesura a los demás. Sin embargo, ¿qué sí sucede? Tenemos influencias espirituales en donde yo voy a involucrarme en permitir o no esas influencias. Porque así como yo creo que está el Espíritu Santo poderoso obrando en mi vida, porque el Espíritu Santo es Dios y Él obra en nuestras vidas, hermano. Todos los días, aunque tú hoy te despertaste y para ti fue un día común y corriente, el Espíritu Santo, que es Dios, obra en tu vida. Así, por muy X y simple que haya sido tu día el día de hoy, el Espíritu Santo estuvo hoy ahí. Y si tú hubieras puesto tantito atención a Él, hubieras disfrutado este día con mayor calidez. Pero bueno, pero también hay potestades, hay huestes, hay principados. Hay un ambiente espiritual terrible en el mundo que también quiere influir en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Pero eso es lo que puede hacer. Es decir, el que peca no es el ente que está afuera. El que peca es uno. No contamina lo que entra, sino lo que sale del corazón, lo que sale de mi boca, lo que yo expreso, lo que proviene de mí. Eso es lo que peca, eso es lo que contamina al hombre, dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, ahí nos damos cuenta que sí hay unas influencias, pero el que decide soy yo. Yo voy a decidir en mi conducta, en lo que hago, en lo que como todos los días, en lo que estoy consumiendo.
Y aquí entran dos aspectos importantes para ir entrando un poco más en el tema. Vemos dos tipos de participaciones nuestras, una pasiva y una activa. La participación pasiva, hermano, lo que queremos decir con esto es que sabemos que el origen de nuestra santificación proviene de Dios, y la participación activa es nuestro esfuerzo por agradar a Dios y dar pasos para aumentar en nosotros la santificación. Vamos a la siguiente diapositiva. Para explicar un poco más a qué me refiero con que es pasivo. Yo oro y tengo súplicas a Dios. Amén. Yo quiero pensar que todos los que estamos aquí, los que nos están siguiendo, tuvieron una devoción con Dios el día de hoy y oraron. Y le pedimos a nuestro Dios que nos santifique. Esa es una oración, hermano, que debe de estar permanente en nuestras vidas. Así como le oramos a Dios porque nos vaya bien en el trabajo, porque guarde nuestra casa. A veces somos tan carnales que no está mal, pero a veces solo oramos porque Dios nos cuide el coche mientras entramos a un lugar, ¿verdad? Pero, hermano, si hay una oración que no debe de estar apartada de nuestra boca todos los días, es esta: que nos santifique. Dios, santifícame. Pero aunque es una acción, aunque yo estoy ya orándolo, eso nos lo van a explicar más dentro de 8 días, yo quiero poner el énfasis en esto. Estoy dejando en claro que el que santifica es ¿quién? Dios. Por eso es pasiva, porque es una santificación donde es Dios el que está obrando en mi vida y que yo le estoy dejando mi confianza en Él por medio de la fe. Yo tengo en fe en que la obra es de Él y el que la comenzó la terminará. Yo pongo mi confianza en Él. Esto, hermano, es bien fácil de decir, pero cuando tú y yo nos equivocamos y pecamos, ya no nos sentimos tan cómodos, ¿verdad? Porque el pecado trae vergüenza, el pecado nos aparta, el pecado nos hace sentirnos incómodos, mal, nos contamina y nos hace sentir que ya no somos parte, nos sentimos relegados, rechazados. Pero, hermano, si yo le retorno que la santificación no es una obra mía, del hombre, de yo estoy portándome bien y por eso estoy muy contento hoy, voy a entender que mi confianza está en que el que me santifica es Dios. Entonces voy a descansar y mi gozo va a permanecer, porque el gozo que describe la palabra de Dios es un gozo no basado en el sentimiento, las emociones y la conducta, el cómo me sentí el día de hoy. Hoy no me peleé con mi pareja, hoy no tuve conflictos con mis hijos, hoy económicamente no me faltó nada, ahora sí acabé la quincena y hasta me sobró. ¿Va? Eso nos pone bien feliz, ¿va? Cuando sí alcanzamos la quincena, cuando no tenemos problemas. Ahí entonces sí soy bien cristiano, estoy muy contento y ahí glorifico: Dios, es que eres muy bueno. Pero cuando algo no nos sale bien, cuando algo no nos acontece, entonces mis sentimientos empiezan no a ser muy adecuados. Entonces mi ánimo se aplasta, se apachurra. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, hermano, porque los conceptos que nosotros tenemos, de ahí la importancia de estudiar, de aprender, de conocer, porque reemplazamos viejas ideas por las nuevas que vienen por medio de la palabra de Dios y lo que estamos aprendiendo, que la santificación proviene de nuestro Dios. Entonces mi gozo y mi confianza en esto va a descansar. No importa si estoy pasando un mal día, una mala semana, una mala racha. No importa si mis deudas están ahí, siguen ahí, las volteo a ver y no bajan. Tu santificación no depende de eso, depende de Dios y de tu confianza en Él. Siguiente, vamos a encontrarnos algo valioso, invaluable. Es el Espíritu Santo maravilloso que nos ayuda a hacer morir las obras de la carne.
Él nos ayuda. El Espíritu Santo poderoso te ayuda a hacer morir. No te va a dejar solo. Vamos a la palabra de Dios. Veamos qué nos dice la Escritura en Romanos, capítulo 8, versículo 13. Y dice así: porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pareciera, hermano, que esto sonara a que porque yo me porto bien, entonces el Espíritu Santo me va a venir a ayudar para portarme más bien. No es coherente eso, hermano. Lo que está diciendo es que los que somos hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar para hacer morir las obras de nuestra carne. Va a hacer morir esos pensamientos que tú tienes que decir: esto y lo identifico que ofende a Dios, esto identifico que me va a hacer obrar contra Dios, por lo tanto no lo voy a hacer. Brevemente, por favor, déjame hacer un paréntesis. El día de ayer, aquí en el culto de oración, estaba en la puerta y llega una persona que estaba drogada, estaba alcoholizada, pero estaba con una convicción de que necesitaba a Dios. Se metió tan aceleradamente, hermano, que yo brinqué, así como el chapulín, ¿verdad? Brinqué y guardé mi teléfono. Honestamente sí pensé, dije, chin, ya me va a saltar. Fue lo primero que pensé. Sin embargo, también me paré diciendo, le voy a dar la bienvenida. Pero con eso me doy cuenta que en lo que yo me paré, guardé mi teléfono, él ya se había sentado y me dice: te pido por favor que hagas una oración por mí. Entonces, en el momento en que él empieza a decir, ora por mí, empiezo, pues bueno, ok, voy a orar por ti. Y empiezo a orar por ti. Me dice, no. Veme diciendo y yo voy a ir diciendo, voy a ir repitiendo, ayúdame para yo orar. Y pues ya lo empecé a guiar en una oración, ¿no? En una oración a Dios, donde lo primero que tenemos que hacer es siempre llevar a la persona a pedir perdón por sus pecados. Pero algo muy importante que tiene que haber es que no solo acaba ahí, no solo acaba en el pedirle perdón a Dios por cómo lo ofendí. También se trata de perdonar a otros. Pero bueno, ahorita te comento eso. Guardemos esto como con pausa. Pero él se sentía acusado porque fallaba, porque anteriormente ya le había orado a Dios y le decía: es que yo ya le supliqué que me ayude a salir de esta condición. Es que yo ya le dije, pero él no me quiere ayudar. Y hermano, eso es una mentira que nos siembra ¿quién? El diablo. Debemos de tener cuidado, hermano, cuando veamos personas en adicción, de no juzgar. Porque una persona en adicción, yo lo definiría de esta manera, como una persona que tiene su viga afuera y que la vemos. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos una viga oculta? Una adicción oculta. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos llegar a tener una adicción oculta? Eso solo cada uno de nosotros tiene la respuesta. Porque Dios escudriña la mente y el corazón, ya nada le es oculto. Por eso debemos de entregarle todo el tiempo a nuestro Dios, nuestra mente y nuestro corazón. Y hacer morir las obras de la carne, como decía, creo que fue nuestro hermano Pablo, ¿cómo? Matándolas de hambre, decía él. Matémosla de hambre. ¿Cómo? Pues es que no va a haber otra forma, hermano. Tenemos que entrar a veces en etapas de agonía, de sufrimiento. Sí, hermano. Es que no voy a sufrir. No, sí, vas a sufrir. Pero hazlo, después va a venir más gozo. Después te vas a sentir más a gusto, más bien, ya va a venir ese sentimiento. Pero cuando no lo haces, hermano, lo que va a venir, ese deseo. Él me decía, ayer este chico me decía, es que tengo mucho anhelo de irme a robar. Tengo mucho anhelo de irme a robar. Y hermano, ¿cuántos de nosotros no tenemos? Él estaba expresando su deseo. Pero ¿cuántos de nosotros no tenemos un deseo que no lo expresamos por pecado oculto, pero que está ahí presente?
y que te va a avergonzar si se lo expresaras a alguien más. Amén. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Amén. Dice así: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque, el 13, hermano, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Es nuestro Dios quien va a hacer la obra en nosotros. Amén. Siguiente, vamos, avancemos. Entonces cuando decimos que es activa, decimos que es activa cuando expresamos lo siguiente. Nos damos cuenta por medio de las Escrituras que no se nos invita. Oye, si tú quieres, ¿por qué no haces buenas cosas que te van a hacer de bendición? Sino que se nos da una indicación. Vamos a encontrarnos con que la Escritura no te está diciendo si gustas, porque ya hay un sentido de pertenencia de padre e hijo, y así como en casa nosotros le podemos decir a nuestros hijos, por favor haz esto, por favor haz aquello, aunque decimos un por favor, no estamos esperando a ver si él quiere o se le antoja, porque obviamente no va a querer. Va a decir, estoy muy cansado, es que estoy jugando, es que no, me tocó hacerlo hace 8 días, ya te toca a ti, ¿no? Ya nos encontramos con esa rebeldía en nuestros hijos. Pero nosotros en la paternidad con nuestro Dios, por medio de las Escrituras, vemos qué es lo que Él quiere en nosotros. Y eso nos llevará a la santificación. Lo que nuestro Padre quiere es que nosotros lleguemos a santificarnos más y más. ¿Por medio de qué? Del conocimiento de nuestro Dios. Tú no vas a buscar agradar a Dios si tú no conoces qué es lo que le agrada. Tú no sabes cómo agradar al papá si no sabes qué es lo que le gusta a tu papá. Necesitas conocer a Dios, pero ese acercarte y estudiar acerca de Él te va a permitir conocerle más y por lo tanto buscar agradarle a Él, no a ti. Y eso te va a hacer más fuerte en la fe. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 5. A fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción. Y así ha acontecido, como sabéis. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador, os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Ya sale el personaje que te decía, una entidad que va a tentarte para estropear ese trabajo, ese deseo, ese anhelo que tú tienes. Va a poner la tentación, y la tentación no es algo que tú vas a rechazar así de que, ay, esto está bien feo, esto no me gusta. La tentación tiene que ver con algo que te va a atraer. Y por miles de años hay un especialista que sabe perfectamente lo que le gusta al hombre. Hay un especialista que se ha dedicado por siglos para saber seducir a las mujeres, porque sabe cómo tentar a la mujer. Podríamos decir que es un experto en hacer caer al hombre y a la mujer.
¿Qué nos dice 1 Tesalonicenses, mismo ahí, pero vámonos al capítulo 5, versículo 23? Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La promesa de que Dios va a venir, Él va a volver por nosotros, pero nos da una indicación: preserva. ¿Qué es preservar? Preservar tiene que ver con resguardar, con cuidar, con proteger. Implica una acción, hermano. Implica una acción de que yo lo voy a hacer. Yo voy a cuidar. Pero el siguiente punto que quiero que notes es que nos habla de que guardemos todo el ser completo, el estuche y lo que está dentro de nosotros, que es lo que tiene mucho valor. Pero, como nos dice aquí, fuimos vivificados, nuestra alma está siendo regenerada, está siendo, es vivificada, pero seguimos en un estuche, seguimos en un cuerpo. Ahorita voy a explicar más al respecto. Pongámoslo aquí, ahí. Ahorita pongamos esta idea. Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda tu manera, hermana, hasta cuando vas a lavar y que están ahí la ropa de tus hijos, de tu esposo, y te da coraje que ya les diste una instrucción y no lo hacen. Cuando vas a la cocina y les dijiste: es que no me avienten la basura ahí. Hasta en eso, en toda vuestra manera de vivir. Digo, estoy diciendo pequeñeces, hermano, pero a veces en esas pequeñeces es donde nos airamos más, ¿verdad? Todos los días, donde hacemos pleito. Pero en toda nuestra manera de vivir dice: ser santos, así como aquel que os llamó es santo. Dice el versículo 16: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, hermano, sigamos. Dice: y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Este proceso en el que estamos es una peregrinación. Estamos de paso. No fuimos creados para quedarnos aquí. No fuimos creados para irnos a guardar nuestro estuche en un cementerio. Estamos de paso, hermano, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como el oro y plata. Nos afanamos día con día por las cosas materiales que tenemos, o que queremos, o que anhelamos. Todos los días, las 24 horas, afanados por lo que está ahí presente, por lo material. Pero ¿cuántos de nosotros realmente nos afanamos por trabajar en lo que es eterno? Versículo 18: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada ese es el que leímos. 19: sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él
sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, hermano, tener la esperanza en Dios purifica al que se está preparando y alistando. ¿Por qué? Porque todo lo que tú y yo hagamos va a estar encaminado en esa esperanza que tenemos. No está en las cosas materiales. Va a estar en la esperanza de vida que tenemos en Cristo Jesús. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 9. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Y hermano, ahí es donde entonces nos preguntamos, ¿no? Empezamos a hacer polémica. Bueno, a ver, yo pequé, yo os aseguro hoy pequé. Entonces, ¿no lo conozco? Pero no es así, hermano. Cada vez debemos de comprender más las etapas en las que está hablando y de a quién se está refiriendo. Cuando habla de la práctica del pecado, alguien que lo practica es alguien que lo vive. Alguien que vive en el pecado, pues definitivamente es alguien, hermano, que no está vivificado en Cristo Jesús. Porque si hay algo, una obra maravillosa y poderosa que hace el Espíritu Santo, es que cuando tú pecas, el Espíritu Santo va a estar ahí para redarguirte y hacerte saber, incomodarte y hacerte saber que tú no eres eso. Estás haciéndolo, pero que tú no eres, tú no perteneces, y por eso no encajas y te incomodas y moralmente te acusas y te sientes mal. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es decir, hermano, cuando estamos vivificados y estamos siendo fuimos santificados en ese acto maravilloso, ahora viene este proceso de conocer a Dios y renovar nuestra mente. Porque cuando somos vivificados en Cristo, volvemos a la vida y nos encontramos con este cuerpo, entonces nos damos cuenta que también nuestra mente también tiene memoria y sigue guardando ahí lo que nosotros hemos hecho, lo que hicimos. Dios no se acuerda ya de nuestro pecado, no es que le dio, ahí se le olvidó todo, ¿no? Sino lo que no lo va a sacar una vez que Él nos vivifica. Dice, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. No quiere decir que ya nos dio ¿cómo se llama esa enfermedad? Amnesia. Nos dio amnesia y venimos a Cristo Jesús y ay, se me olvidó y dónde vivo y ella es tu esposa. No, yo no me casé con ella, ni la conozco, ¿va? No es amnesia. Nuestro pasado y las cosas que nos enseñaron y que nosotros vamos a buscar y aprendemos y adquirimos con el tiempo, son aspectos que van a influir en nuestra mente. Amén, hermano. Influyen todo lo que nosotros aprendemos en esta vida, influye en cómo pensamos, en cómo sentimos, en cómo reaccionamos. Y nos invita la palabra de Dios en estos textos que estamos leyendo, la parte activa, en que mi confianza está en Dios, pero que yo activamente voy a buscar conocerle más para obrar y hacer su voluntad y buscar ser más aceptable a Él. No conforme a lo que a mí me gusta,
no conforme a lo que yo quiero, yo anhelo. Esto pasa mucho, hermano, en el ámbito musical. En el ámbito musical yo puedo sentirme que un culto fue muy bonito, bien padre, porque la alabanza estuvo padrísima. Y entonces decimos, wow, hoy sí hubo santidad en el pueblo de Dios. No, más pecado, hermano, porque solo se movió por sus emociones. Porque te sentiste muy feliz, muy a gusto, porque a ti te gustó. Pero si nos pusiéramos a cantar himnos, dirías, ay, qué aburrido está esto. Entonces tu mente que está ahí perezosa y floja, va a decir, aunque la palabra de ese himno esté siendo maravillosa, preciosa, dándole la gloria, la honra a Dios, tú vas a estar, ay, qué aburridos son los himnos. Y estás así. Y dices, no puede ser. ¿Por qué no se cantan unos coritos? Aunque nada más diga aleluya, aleluya, pero y todos brincando. No estoy diciendo que esté mal, hermano. Cuando cantemos eso, gloria a Dios, cantemos con gozo. Lo que quiero decirte o trasladarte, hermano, es que tu estado de ánimo no es el que debe de indicar, hermano, tu caminar y tu proceder. Porque el día de mañana que peques, que te equivoques, entonces vas a querer retroceder. No te guíes por tus emociones. Busca ser aceptable a Dios. ¿Cómo? Conociendo lo que le agrada a Dios y al Padre. Pero eso en 8 días nos van a hablar más al respecto de ya mi papel, ¿verdad? Mi papel ya en la santificación. Ahorita ese no es el punto, acuérdate, ese no es el punto ahorita. Ahorita es identificar por qué expresamos que la santificación es parcial. No puede ser total. Y lo estamos viendo por todos estos textos bíblicos y ahorita lo explico un poquito más. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermano, le está hablando al pueblo de Dios que fue vivificado. No sé si lo estás viendo, hermano, o sea, ya fue vivificado, pero aún así se le está invitando a limpiarse. Porque te ensucias en el camino, te vas a manchar en el camino. Entonces es al pueblo de Dios que se le está invitando. Estamos leyendo 2 Corintios 7:1. Ahí nos quedamos, en el 7:1. Ahora vamos a Mateo 5:48. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 48. Por tanto, fíjate, esto está bien interesante, hermano. Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Palabras de quién son? De Jesús. Jesús, ¿a quién se lo está diciendo? A sus discípulos. Pero este texto pudiera decirnos entonces es que está diciendo que debo de ser perfecto, entonces yo en esta vida voy a buscar la perfección. Y no se trata de buscar la perfección pensando que voy a ser santo, porque lo único que voy a obtener con eso es una religiosidad adquirida en mi vida, pensando en que yo debo ser perfecto en mi conducir cristiano, pero me voy a tropezar. Y al tropezarme me voy a frustrar porque no se puede ser perfecto en esta vida. Entonces es cuando no debemos de agarrar textos bíblicos, arrancarlos y decir, espérate, tú estás mal, porque esto dice la Biblia. ¿Por qué no mejor entonces vemos el antecedente? Algunos textos, hermanos, los tomamos así por referencia, pero con mucho gusto podemos ver el contexto de cada uno de ellos y te vas a dar cuenta de lo que estamos hablando. Tú ves este texto bíblico y te vas al 43 y te vas a decir, qué interesante está esto. 43. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Y qué le agrega Jesús? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, hermano. Si a veces no queremos ni tolerar a nuestros hermanos aquí.
Somos intolerantes entre nosotros. ¿Cómo vamos a amar a nuestros enemigos, hermano? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Dios es bueno todo el tiempo. Él hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? ¿No hacen lo mismo los vecinos de aquí de la Martín Carrera? Aman a sus cuates, a los que a ellos les agrada, dice el 47. Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Y entonces ya viene el texto. ¿Cómo suena, va? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Cómo toma sentido? Date cuenta, ya no se trata de la carga, el de yo voy a vivir perfecto religiosamente. No, ama a tu hermano. Vive esa parte de la palabra que está exhortando Jesucristo. Repito, hermano, y fue una exhortación, aún Él no moría. Tú y yo que estamos vivificados por medio de la sangre de Cristo Jesús, de su perdón que nos dio y del Espíritu Santo que habita en nosotros, no podremos amar. Por supuesto que sí, pero repito, no se trata de las acciones, ¿verdad?, que vamos a estar teniendo. Solo es enfatizar que no vas a encontrar la perfección de santidad en este lugar. Hay por ahí una persona que incluso hizo un debate, o más bien clarificó un debate, porque hay personas que decían, no, es que María fue santa. La palabra de Dios hace sus excepciones. Hay santidad al mismo nivel de Jesucristo. Y ponen a María como que es que ella fue santa e inmaculada. Mi hermano, en la palabra de Dios vamos a encontrarnos con que todos somos pecadores y solo hubo un santo que pudo ir a la cruz y pagar la culpa de nuestros pecados. Solo hubo uno. Esa es una mentira y un engaño. Hablar de que había una santidad perfecta en cualquier persona. Hasta ¿quién fue resucitado? ¿Quién fue levantado ¿Quién fue? Elías, que se lo llevaron, ¿verdad?, en un carro de fuego. Todavía yo te pregunto, hay preguntas de, ¿entonces él no pecó nunca? ¿Entonces él no pecó? ¿A quién fue el que lo fueron a sacar de una cueva porque estaba ahí con miedo porque lo iba a matar una mujer? Sí, ¿verdad? Fue Elías también. Entonces, y hermano, eso es lo que tú y yo podemos conocer por medio de la palabra. Pero el que escudriña la mente y el corazón, hermano, pues va a sacar todo lo que hay. De cualquier persona, no hay santo, no hay perfecto en este plano terrenal. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Siguiente diapositiva. ¿Por qué estamos siendo tan atrevidos y por qué no podemos? Por dos aspectos fundamentales. Estamos vivificados en Cristo, somos aceptos a Cristo. Tú puedes postrarte y vas a llegar al lugar santísimo y tu Padre te va a escuchar. ¿Eso es una verdad? Sí, amén. Pero ¿qué crees? Que sigues teniendo un cuerpo y sigues siendo un alma. Un cuerpo, como dice 1 Tesalonicenses, vamos a leerlo, hermano, para que a través de las Escrituras veamos qué es lo que nosotros somos y por qué podemos atrevernos a decir que tenemos que buscar la santificación, pero no creer que vamos a ser perfectos, porque dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 58. Vamos a leer el 4, es que es el 4, hermano. Dice: por lo demás, hermanos,
Os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debáis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación y honor. Entonces la invitación es que nosotros nos abstengamos. El vaso al que se refiere es el estuche. Tú estás en un estuche que está lleno de concupiscencia. Estás en un estuche que está lleno de concupiscencia, hermano. ¿Qué es la concupiscencia? Sentir deseo. Es un apetito desordenado. ¿Por qué? Por un montón de cosas, hermano. Adicciones, apuestas, videojuegos, televisión, ¿va? Le platicaba a mis hijos acerca de algunas adicciones y le digo, no crean que nada más el alcohol y la droga es una adicción, también los videojuegos son una adicción. Los celulares son una adicción. Mi hermano Fer Escalante bien dijo el domingo, antes de despertar y hacer una oración a Dios, ¿qué hacemos? Dice, me gustó como lo dijo, dice, todavía no despertamos, ya estamos haciéndole así al buró buscando el celular. Ya, hermanos, eso es una realidad. La concupiscencia es nuestra carne. Lo que te decía de la música. Los jóvenes, hermanos, escuchan música que hacen en el mundo y que tiene letra que les va a dañar y les va a afectar. Por eso tenemos que enseñarles a poner filtros y saber qué escuchar, cómo escuchar. Porque a ellos les gusta, su carne lo va a anhelar. Va a anhelar ver ciertas películas, va a anhelar ver ciertas series. Va a anhelar ver ciertos cómics o revistas. Su concupiscencia los va a llevar poco a poco a anhelar pecar. Y en la mente se posiciona lo que el mundo está sembrando. Ideas, conceptos, cómo debes de vivir, cómo debes de hacer. Y mientras la iglesia en Cristo siendo dividida y separada porque no puede ponerse de acuerdo ni siquiera en una enseñanza. Y empieza a haber divisiones. Porque esa es la estrategia del diablo, dividir. Y desde iglesias hasta en la casa. Y empieza a haber un alma, también tenemos un alma. Vamos a leer un pasaje acerca del alma. Mateo 12:34. Vamos a leer ese. Los demás, yo creo que de tarea, hermano. Mateo 12:34. Camada de víboras, les dice Jesús. Sí fue Jesús, ¿verdad? Jesús. Sí es Jesús. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Entonces, hermano, si tú te das cuenta y tú pones en la balanza tu vida, tu día o tu semana, y tú puedes ser honesto contigo y le dices a Dios, a ver, yo pude buscar a Dios, yo busqué tu rostro, yo oré a ti, yo busqué tu palabra, no sé todo lo que pudiera ver, que tú le diste la gloria a Dios e identificarte, di la gloria a Dios. Y lo pones en la balanza con el otro, el de, pero también estuve escuchando esto, estuve viendo aquello, participé en conversaciones en mi trabajo con compañeros que me sembraron ideas y que no pude incluso repelar. Y me dio vergüenza, me dio pena decirles que eso no debe ser así, que eso no es correcto. Hermano, tenemos que estarnos preparando para hacer apología.
Apología es defensa de la fe, de tu convicción, pero no tu convicción de defender tu religión cristiana. Estoy hablando de hablar de la palabra y la voluntad de nuestro Dios en nuestras vidas. De eso hablo. No en que si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, en que se llamó santificación parcial y que por qué le pusimos parcial, eso no está en la Biblia. No estoy hablando de eso, mi hermano. Esos solo son conceptos. Estamos hablando de la esencia del evangelio. Y ahí es donde debemos nosotros, hermano, hacer esto. Pero si yo en mi tesoro, en mi corazón estoy sembrando, consumiendo ideas, consumiendo imágenes, consumiendo música que solo me va a llevar a tomar malas decisiones, a tener un bajo concepto de mí, a tener una mala impresión de la autoridad, a tener una imagen caída de lo que es la iglesia, de lo que es Dios, de lo que es su palabra. Entonces, hermano, de esa manera mi boca va a hablar. Dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón va a hablar tu boca. Pero ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Cuál es tu tesoro? Tu tesoro, si tú pudieras tener un cofre, ¿no? Un cofre con un candado ahí con tu combinación, o en la era moderna, tu caja fuerte con una combinación, ¿verdad? Todos quisiéramos una porque no sé cómo que es padre, ¿verdad? Esa parte de voy a abrir mi cofre, ¿no? Aunque lo abramos y esté vacío, ¿no? Lleno de papeles de deudas, ¿verdad? Pero, hermano, si tú tuvieras ahí tu cofre, ¿qué vas a meter ahí? Lo más preciado para ti. Lo que más cuidas, ese es tu tesoro. Lo que más pongas atención, ese es tu tesoro. Donde pongas tu mayor énfasis, tu mayor tiempo día con día, ahí está tu tesoro, hermano. No tienes forma de escaparte a esto y de aludir y decir, no, sí, yo te amo mucho, Jesús. Yo te amo tanto. No tienes forma de escapar, porque cuando abras tu cofre, ¿qué es lo que vas a encontrar en él? ¿Y sabes cuándo lo abres? Cada vez que abres la boca. Cada vez que tú hablas con tu familia. Cada vez que tú vas a tu trabajo. Cada vez, joven, que vas a la escuela y abres la boca, manifiestas cuál es tu tesoro. No estoy hablando, hermano, de predicar las 24 horas del día. Es más, no dormir y estar hablando la palabra de Dios. Yo creo que eso sería buscar un perfeccionismo falso. Ese es un fariseísmo falso. Estoy hablando, hermano, lo que es la realidad de la vida. Que lo que tú siembras todos los días, eso es lo que eres. A una imagen humana. Porque acuérdate, tú eres lo que Dios dice que tú eres, no lo que tú crees que tú eres. Pero una imagen humana, si tú vas con una persona y empiezas a hablar mentiras, ¿qué te van a decir? Ese cuate no le creas, es bien mentiroso. No le creo ni una palabra porque es un engañador. Es que no puedo confiar en ti porque no, es bien chorizo, dicen por ahí, perdón por la expresión, pero es una expresión coloquial en estas zonas. Es que eres bien mentiroso. Entonces etiquetamos, ¿verdad?, a la persona. Pero nosotros no somos eso. Nosotros sabemos que nosotros somos hijos de Dios porque Él ya nos vivificó. Entonces va a venir la exhortación a mi vida de vivir conforme a su palabra. Pero estamos hablando de esto, hermano, de que va a haber dos aspectos muy fuertes que van a estar estorbándonos y entorpeciéndonos día con día. Y cuando nosotros creamos estar en la cúspide de la santidad y que yo ya soy una persona que ya, wow, ahorita estoy en mi nombre, o sea, no, ya, santo Dios, puedes venir por mí. Te vas a dar cuenta que tarde o temprano algo va a pasar, que tu cuerpo, tu alma van a accionar
y que vas a pecar. Y que vas a pecar. Pero no te debe de ser desánimo, tú debes de seguir y de crecer. Dice Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Amén. No lo hay. No lo va a haber. Siguiente ya. Ahí de tarea esos pasajes bíblicos. A lo que van esos pasajes es a decir, no hay persona que esté siendo perfecta y que sea santa. Aunque haya religiones que te lo quieran pintar así, eso es una mentira, es una falsedad. No hay hombres idóneos, ideales, no, solo Jesucristo. Quisiera también comentarte, esto se presta a que muchos lleguen a acusar a la iglesia de esta doctrina que se movió en el siglo XVI, que se llama el antinomismo, que es un movimiento cristiano en la época de la Reforma, movimiento herético, que defendía que la fe lo llenaba todo y era lo único necesario, y que como la ley de Moisés era inútil para la salvación, es indiferente que un creyente peque, ya que no es juzgado por su pecado. Eso es una mentira, esa es una doctrina herética, hermano. La santificación es voluntad de nuestro Dios. Por lo tanto, si es su voluntad nuestra santificación, los hijos que vamos a hacer, santificarnos. Buscar santificarnos. Voy a buscar ser perfecto porque me lo está pidiendo. ¿Cómo? Amando a mi hermano, amando a mi enemigo, amando al que me ofendió. Y para hacer eso lo tengo que perdonar, porque si no lo perdono no lo voy a querer ni ver. Entonces, hermano, esto es un movimiento herético que se movió, y algunos van a lo mejor alguien te llega a decir, no, es que esa doctrina que están enseñando en tu iglesia suena como antinomismo, y no te quedes como de así del que me dijo, me sonó una grosería. No, eso es una doctrina herética que es una mentira. ¿Ok? Ahora, siguiente. Y sí, yo creo que con esa vamos a cerrar. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice que hay? Hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Hermano, a mí me gusta mucho este pasaje cuando dice como en un espejo. Quiero así, como breve explicación. Cuando tú te vas al tabernáculo, en Éxodo 38, te vas a dar cuenta que después del altar, el lavacro, y ese lo hicieron de bronce, y lo hicieron, la fuente la hicieron con los espejos de las mujeres que cuidaban a la salida del tabernáculo. Eso a mí, hermano, me gusta mucho, porque es visualizar arqueológicamente, históricamente, cómo era un espejo. Los espejos eran como esas imágenes, eran láminas de metal muy pulidas, de manera en que podías reflejarte. Pues estas mujeres dieron sus espejos para que lo fundieran y entonces hicieran esta fuente que iba a tener el agua y que iba a ser parte del proceso de lavamiento para entrar al lugar santo. Eso a mí, hermano, me gusta mucho esa idea, pero es esta invitación del Señor de que va de gloria en gloria. El velo nos fue quitado por Jesucristo, pero cuando tú te ves en el espejo, hermano, vas a seguir viendo ese cuerpo
que seguramente va a pecar, va a fallar, pero tú debes de ir en gloria en gloria. La imagen va a ir aumentando y el Señor va a ir perfeccionando. Cuando tú te arreglas, cuando tú te maquillas, o no sé, por ejemplo, los hombres, me voy a rasurar y me rasuro, rasúrate sin un espejo. Y cuando llegas a un espejo, yo creo que sí les ha pasado que se fue la luz, llegamos, nos vemos en el espejo y tenemos pelos por todos lados, ¿verdad? Y decimos, no me perfeccioné, no me rasuré bien. Las mujeres, 2 horas arreglándose y maquillándose. ¿Y cómo me veo? Pues yo te veo perfecta. Y ahí van de regreso. No, es que creo que no me pinté por acá, quién sabe dónde va. Pero el espejo permite ver, permite verte, permite observarte y buscar perfeccionar esa idea. Espero trasladarte la idea al punto, hermano, que es que busques perfeccionamiento en Cristo Jesús a la gloria de Dios. Pero no lo vas a encontrar, no va a ser perfecto en esta vida, eso te va a dar un religiosismo. También quise hacer esta alegoría, es como vestirse. Dice Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Hermano, cierro con esta idea. Creo que sí tenía 2 diapositivas más, pero cierro con esta idea porque quiero que oremos. Cuando nosotros somos bebés, nos visten, ¿verdad? Nos cambian el pañal y nos visten y chillamos, nos incomodamos, ¿verdad? Pero nos visten. Quiero que visualices el desarrollo y el crecimiento de un hombre, de un humano, cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Cuando somos cristianos, llegamos a Jesucristo, todo es nuevo para nosotros, no conocemos conceptos, no estamos decimos, ok, estos levantan la mano, pues quién sabe por qué, pues la voy a levantar. No sabemos por qué la levantan, no sabemos por qué usan velo, y así nos podemos cuestionar 1000 cosas, pero de igual forma lo hacemos. Así es un bebé, lo visten. Cuando el niño crece, lo siguen vistiendo, él a veces ya le puedes decir, a ver, tráeme tu ropita, ¿va? Y el niño escoge su ropita y ahí uno está diciéndole, no, espérate, no vamos a la playa, vamos a la iglesia, ¿va? Y le ayudas a corregir, ¿verdad que sí? Bueno, cuando crecemos llega el joven y el joven ya escoge su ropa, tú no se la compras. Ya él dice, espérate, yo quiero esta marca. Oye, pero es la que usan, se ven bien fachosos, pero es la que yo quiero, es la moda de hoy, ¿no? Ellos escogen su ropa y se visten y ahí uno está como papá, ¿no? Ayudándoles, ay, vístete decente, por lo menos a la iglesia, por lo menos ponte zapatos. Y ahí estamos, ¿verdad? El joven ahí en una nueva experiencia y forma de vivir, ¿verdad? Tal vez revelándose, buscando su propia forma de vivir o de expresar, ¿verdad? Pero ahí estamos nosotros. En mis tiempos no eran así. Bueno, somos adultos. Cuando eres adulto, ya sabes cómo vestirte. Cuando eres adulto, has madurado y ya sabes que a una entrevista no vas a ir en chanclas, ¿va? Si vas a pedir trabajo. Ya te quedó claro. Si has madurado, tú sabes lo que es apropiado para cada ocasión. Porque ya tienes un criterio, ya tienes una madurez. Así es en el desarrollo, en el crecimiento, hermano, en la palabra de Dios. Vamos madurando y vestirnos es algo así. El Espíritu Santo nos está embistiendo, ¿va? Nos está ayudando a lavarnos, a limpiarnos, pero nosotros estamos actuando. Nosotros también tomamos decisiones en ese actuar. Pero donde ya no vamos a poder es en ese texto bíblico que dice que Él nos va a vestir con lino fino y resplandeciente. Las vestiduras que nos van a dar en ese día nos las va a dar el Señor. Amén. Ahí es donde ya alcanzaremos
la perfección en nuestro Dios.